Comienza el informativo. Puerto Rico conmemora hoy el primer año del paso del devastador huracán María, considerado el peor en impactar la isla en un siglo. 12 meses después de esta tragedia, los residentes continúan batallando para recuperarse. Miles de viviendas siguen destruidas, algunas vías permanecen bloqueadas y los afectados se quejan de la lenta respuesta que a su juicio han ofrecido tanto el gobierno federal como el estatal. Hoy en San Juan se realizó un acto ecuménico por las 2.975 víctimas mortales que dejó este ciclón. NTN 24 en el lugar de la noticia con Cristina Caicedo, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Cristina. Este 20 de septiembre se conmemora el huracán María, a un año de que este ciclón categoría 4 arrasara con la isla e inundara las calles, bajara lo que era el tendido eléctrico. En el día de hoy, un Puerto Rico diferente, un Puerto Rico que le da la bienvenida al turismo sin olvidar a las víctimas. 3.000 personas, según un estudio independiente, fallecieron tras el paso de María, y en el día de hoy el gobierno de Puerto Rico recordó a todas las personas que perdieron la vida, todas las personas que se quedaron sin casa. Asimismo, cómo los puertorriqueños han logrado salir adelante. Veamos el siguiente informe. Así luce hoy Puerto Rico. 365 días han pasado desde que el poderoso huracán María golpeó la isla. El ciclón de categoría 4 y el más poderoso en tocar el territorio dejó a su paso destrucción y muerte. Las inundaciones, lluvias y ráfagas de viento destruyeron miles de viviendas y dejaron a millones de personas damnificadas. 12 meses después de la tragedia, se estima que el huracán cobró la vida de 2.975 personas y dejó daños por más de 90.000 millones de dólares. El 20 de septiembre quedará en la memoria de los puertorriqueños. Por eso, el gobernador Ricardo Rosselló decretó Día de Duelo Nacional. Banderas a media asta en la isla en memoria de las víctimas. Rosselló, junto a su familia y su gabinete, encabezaron un acto en San José. El gobernador enalteció el trabajo de los ciudadanos para levantarse en medio de las dificultades y garantizó la reconstrucción total de la isla. Luego de esa catastrófica experiencia, reconocemos lo complejo y lo difícil que es prepararse para enfrentar un huracán de esa magnitud y de esa furia. El mejor homenaje que podemos hacerles a estas personas, a estos hermanos que hemos perdido, es construir un mejor Puerto Rico para sus hijos, para sus nietos, para sus familias. Tengan la certeza de que como gobernador me voy a asegurar que todos los recursos asignados a nuestra reconstrucción cumplan con ese objetivo. Juntos vamos a construir. Juntos vamos a crecer. Juntos vamos a salir hacia adelante. Pero entre la ciudadanía la esperanza de la reconstrucción se disipa. Muchos siguen viviendo entre ruinas y a la espera de ayuda económica para recuperar sus pertenencias. Yo perdí la nevera, perdí la lavadora, bueno, se perdió casi todo, hasta ropa se perdió porque se mojó las camas, los muebles, todo lo perdí, no de eso, nada. Pues la ayuda llegó, pero como el incremento de los precios de los materiales subió demasiado, o sea, pues se hizo una construcción pero no se ha podido completar. Se están esperando a ver si se pudiera tener otro tipo de ayuda para completar el techo y otras necesidades. Situación que el gobierno estatal espera solventar con el acuerdo que firmó con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, que desembolsará 1.500 millones de dólares para restaurar viviendas, infraestructura y negocios afectados por el ciclón. El plan incluye fondos para asistencia de alquiler para adultos mayores y otros colectivos vulnerables. Además, se otorgarán $6.000 por hogar para electrodomésticos. Y de esta manera concluye el recordatorio que se le hizo a las víctimas de María. Este ciclón categoría 4 que destruyó la isla, en el día de hoy un panorama diferente. Se recuerdan las víctimas, se recuerdan los daños, pero se mira hacia el futuro.
Cristina Caicedo Smith para NTN 24, Voz de América, San Juan, Puerto Rico. Cristina, gracias. Una muy buena noche para ti. Por supuesto, también en la Florida se rindieron homenajes a las víctimas del huracán María. Miembros de la comunidad puertorriqueña y políticos del estado lanzaron hoy críticas al gobierno federal por la falta de acción efectiva para mitigar la crisis que aún se vive en la isla. Hace un año, Puerto Rico vivió lo que algunos catalogan como una doble tragedia. La arremetida del potente huracán María y los enormes fallos del gobierno federal, que no logró proporcionarle a los ciudadanos de la isla ayudas suficientes para afrontar las graves necesidades del pueblo puertorriqueño. Creo que en el futuro nunca más queremos ver que los ciudadanos de Puerto Rico sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Y creo que en el último año, después de este huracán, han sido tratados como ciudadanos de segunda. Quienes han seguido de cerca la tragedia aseguran que aún falta mucho por hacer y hay poblaciones sin servicios básicos, personas sin vivienda que requieren de todo tipo de ayudas. Quisimos conmemorar y honrar a los miles de puertorriqueños que murieron por el paso del huracán María ante la inacción de un gobierno federal que lamentablemente tardó más de 2 semanas en reaccionar, en enviar ayuda y peor aún, cuando le envió solamente se dedicó a tirar papelitos de papel higiénico a la gente que estaba congregada allá en la isla, me refiero al presidente Trump. Entonces, en ese sentido, estamos reunidos hoy aquí para conmemorar a los que fallecieron, pero también para empoderar a los que aún quedamos vivos y seguimos trabajando por nuestra bella isla del encanto. Cálculos recientes estiman que alrededor de 407.000 puertorriqueños abandonaron la isla después de la devastación de María. Un 43% llegaron a Florida, algunos más a Nueva York, Texas y Pensilvania. Muchos se encuentran aún con necesidades, incluso dentro de las ciudades que los han cobijado. Tenemos más y más reportes de situaciones como estas, de familias muy necesitadas. Tienen que tener que ampararse de los gobiernos locales, de familias, de las iglesias, y esta respuesta tan infrahumana del gobierno federal no es la respuesta que se han hecho en después de otros desastres. Puerto Rico no fue bien tratado, eso aseguraron hoy. La isla necesita ayuda liberando fondos ya existentes y proporcionando incentivos tributarios para que sus ciudadanos logren salir adelante. Puerto Rico continúa aún batallando con esta crisis después del paso del huracán María, y este es básicamente el mensaje que dejan los representantes políticos y los líderes puertorriqueños el día de hoy en Miami, la necesidad de seguir ayudando a través de las legislaciones y fondos federales para los puertorriqueños. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y presten mucha atención a las siguientes imágenes. Así lucen las calles en el estado de Sinaloa a consecuencia de las fuertes lluvias que azotan la región. Se han transformado en verdaderos ríos y han puesto en peligro la vida de decenas de personas. El director general del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega Mesa, confirmó que al menos 3 personas han fallecido por causa de las precipitaciones. En la localidad de Los Mochis, una persona murió electrocutada, mientras que 2 mujeres se perdieron la vida al ahogarse en Culiacán. Se han reportado daños en más de 100 colonias y han sido habilitados albergues y cocinas comunitarias para los afectados. La gobernación del estado ya declaró el estado de emergencia en al menos 2 municipios. Y este jueves se registró un nuevo tiroteo en la Unión Americana. Ocurrió en el estado de Maryland, donde una mujer abrió fuego en un centro de distribución. La policía capturó a la sospechosa, que falleció horas después por heridas autoinfligidas. La jornada deja un saldo rojo de 4 muertos, informe de nuestra enviada especial a Maryland, Emiliana Molina. Las autoridades identificaron a la autora del tiroteo como Socha Mosley, de 26 años de edad y residente del condado de Baltimore. Sin embargo, los hechos ocurrieron en el condado de Hartford, en el estado de Maryland, justo a las afueras de la empresa Rite Aid, donde distribuyen medicamentos a farmacias alrededor de Estados Unidos. Aparentemente, según las autoridades, informan que Mosley utilizó un arma que estaba registrada legalmente a su nombre. La historia de nunca acabar.
Un nuevo día, un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Este jueves, el lugar de los hechos fue la ciudad de Aberdeen, en el estado de Maryland. Aproximadamente a las 9:06 de esta mañana, recibimos un reporte desde el centro de despacho del centro de distribución Wright, donde hubo disparos. Inmediatamente, oficiales, la policía estatal y personal de emergencia respondieron al llamado. Llegamos a la escena en cuestión de 5 minutos. Al llegar, las unidades de las autoridades, los bomberos y el EMS rápidamente se reunieron y entraron al edificio y ofrecieron ayuda de primeros auxilios adecuada. Trataron a los pacientes e intentaron localizar al sospechoso. Los disparos ocurrieron en un centro de distribución en esta urbe de tan solo 14,000 habitantes. La policía fue alertada en horas de la mañana. En esta ocasión fue una mujer la que abrió fuego. Se trataría de una empleada de 26 años del centro de distribución de farmacias Rite Aid, que comenzó a disparar luego de llegar a su lugar de trabajo por motivos aún desconocidos. La jornada dejó un saldo trágico: 4 muertos, entre los que se cuentan 3 civiles y la atacante. El sheriff del condado de Hartford confirmó que la tiradora murió horas después en un hospital local, consecuencia de disparos autoinfligidos. NTN 24 llegó hasta el lugar de la noticia y obtuvo las reacciones de los empleados de la zona. Pues la verdad da miedo porque nunca se sabe qué esperar de la gente. Y da miedo porque pasó aquí mismo en donde trabajo. Está un poco difícil, ya que yo tuve que esperar aquí 5 horas para poder entrar al trabajo. En el centro de distribución trabajan cerca de 1 millar de personas. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, calificó este tiroteo como un hecho horrible y puso a disposición de las autoridades locales todos los recursos necesarios para continuar con la investigación. Estamos en Maryland. Este es un informe de Emiliana Molina, NTN 24. En Bolivia ni las cárceles de máxima seguridad escapan de la violencia. Un reo condenado a 30 años de prisión por múltiples crímenes fue asesinado al interior de un penal ubicado en La Paz, sede de gobierno. La muerte del recluso pone en tela de juicio los controles en los centros penitenciarios del país. Se produjo una pelea al interior del centro penitenciario. Como consecuencia de este hecho se encontró al privado de libertad, Hardy Gómez Vaca, sin vida. El interno presentaba varias heridas producto de un arma punzocortante y contundente. Cumplía una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de asesinato. Este es el informe tras la muerte de uno de los reos considerado peligroso en suelo boliviano. Más de 20 puñaladas y un golpe en la cabeza en un recinto catalogado como de máxima seguridad vuelve a poner en tela de juicio el control en estos centros. No solamente del régimen penitenciario, sino también en Bolivia hay una justicia pésima, una justicia podrida. Yo creo que acá esto va a tener consecuencias para el Estado, porque ya se ha vuelto natural que digan ha habido amotinamiento, hay muertos, o tal reo ha matado a tal reo, se ha encontrado el cuerpo. No es posible que en un país que, entre comillas, es democrático, y eso supone garantizar los derechos de los privados de libertad y de la sociedad, se estén produciendo estos hechos con tanta naturalidad. El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, admite debilidades en el sistema penitenciario. Sin embargo, asegura que trabajan en la reestructuración y controles. Pese a estas muertes lamentables, podemos todavía decir que nosotros tenemos el control de los recintos penitenciarios, no estamos sufriendo olas de violencia como se producen en otros países del Cono Sur. Hace 3 meses, en la misma cárcel, murió otro reo, también de alta peligrosidad. Se dice que era rival de Hardy Gómez. Ambos habían sido trasladados desde el oriente boliviano como parte de una reestructuración asumida desde el Ministerio de Gobierno. Para opositores, se debe asumir responsabilidad por haberlos dispuesto bajo el mismo techo. El Estado es responsable de no precautelar los derechos y garantías constitucionales de los privados de libertad. Y aquí tiene que quedar claro que un privado de libertad solo ha perdido ese derecho, el derecho a la locomoción. Solo ese derecho. El resto de sus derechos se mantienen plenamente vigentes. Y aquí el gobierno es el que está incumpliendo. Solo en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, desde 1993 hasta la actualidad, murieron 24 privados de libertad. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. Y este jueves la ONG Amnistía Internacional presentó su informe titulado "Esto no es vida", en lo que relata la elevada tasa de homicidios en Venezuela. El documento revela los niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades afines al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con la ONG, Venezuela registra una de las peores situaciones de violencia
para un país que no está en guerra. Incluso Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por las presuntas ejecuciones que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuencia. En el documento se destaca que la impunidad alcanza el 92% en los casos de delitos comunes y el 98% para los de violaciones a los derechos humanos. Y según cifras oficiales, esta sí, del Ministerio Público, entre el 2005 y junio del 2017 hubo 8.292 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, una cifra altísima. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de que el 22% de los homicidios que se cometen en el país los comete el Estado. Primero, la persona ejecutada no constituye ningún peligro para el orden público. Estaba desarmada y las autopsias reflejan, todas las autopsias que hemos consultado fueron disparos en el pecho, el cuello y la cabeza, y las personas estaban en situación de inferioridad, es decir, arrodillados o en un plano inferior a la policía, es decir, arrodillados o acostados. Seguimos hablando de Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro continúa fiscalizando y castigando a los gerentes de abastos y supermercados que incumplen la ley de precios justos. Este miércoles al menos 11 directivos habrían sido detenidos por la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Son acusados de desmejorar la calidad de los servicios regulados y alterar además las condiciones de oferta y demanda. Al menos 11 gerentes de cadenas de supermercados fueron detenidos este miércoles en medio de un operativo de fiscalización de precios realizado por la SUNDE con funcionarios policiales fuertemente armados. El motivo de la detención fue que había anaqueles vacíos en los establecimientos. Les aplican el artículo 53 de la Ley de Precios Justos por presuntamente alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional. Desafortunadamente, el Ejecutivo prefiere aplicar medidas policiales antes que medidas económicas. Aquí pareciera que los juicios, que aquí los procedimientos empiezan por la sentencia, o sea, primero los ponen presos y después, si acaso los dejan tener acceso al expediente que les abre. Gerentes son empleados, no tienen ninguna responsabilidad directa sobre la reposición de inventario. La razón por la cual los detienen es por la falta de inventarios en los establecimientos y el gerente no tiene responsabilidad directa sobre eso. Luego de esta acción, los trabajadores de los supermercados recibieron la orden de llenar los anaqueles con cualquier producto que llegara. Así nos los informaron en algunos de los establecimientos. Realizamos un recorrido y el panorama es de escasez. Largos anaqueles llenos de un mismo producto, solamente para tapar espacios. Establecen la fijación de precios de algunos productos, como es el caso del huevo, la carne, el pollo, y para el productor primario no le resulta rentable producir a esos precios, por tanto deja de ofrecerle el producto al comerciante. El comercio tiene la desventaja o la ventaja de que es la que da la cara al público. Entonces el comercio en este momento está siendo muy atacado. A mí me preocupa mucho la aniquilación que quieren hacer de los canales de distribución. Estas medidas policiales no solucionan el problema, así lo creen los ciudadanos que aún este jueves tuvieron que hacer colas a las afueras de los establecimientos intentando encontrar productos regulados. Aseguran que es injusto que sean detenidos los gerentes, pues no tienen responsabilidad sobre el abastecimiento. Igualito es, llévense preso a quien se lleve, es la misma manguangua. Siempre igualito tenemos que hacer cola para comprar. Si quieres entra y ve. Vamos a la pregunta, pasa tú mismo ahí, mira, y ve si hay productos de los que están fiscalizados. No los hay. Ayer se llevaron detenidos a 11 gerentes de distintos supermercados de Caracas. ¿Tú crees que ellos tienen la culpa? ¿Es justo que se los lleven detenidos? Esa es falta de producción, papá. Si no hay producción, ¿de dónde van a sacar los productos? No estoy de acuerdo con eso, de que está llevando preso a la gente porque está vendiendo lo de él. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre seguimos haciendo la cola y la situación sigue igual. Lo único que se ve es que las cosas valen como que están más caras. Según la Cámara de Comercio de Caracas, estas medidas tomadas por el Estado venezolano, lejos de promover la producción nacional, restan incentivos a los comerciantes para mantenerse abiertos. Indican que según las cifras que manejan, cerca del 40% de los comercios de la ciudad de Caracas habrían cerrado o estarían pensando en hacerlo por las medidas económicas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Elaya. Y continúan las protestas contra la nominación de Brett Kavanaugh a juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Al menos 40 personas se tomaron las oficinas del senador Chuck Grassley
El republicano representante por el estado de Iowa envió una carta al abogado de Christine Blasey, la mujer que acusa a Kavanaugh de un caso de acoso sexual en 1982. En la misiva, Grassley da a Blasey un ultimátum para que decida si testificará o no el próximo lunes en el Senado. Decenas de ciudadanos se mostraron indignados con las acciones de Chuck Grassley y le presentaron en su oficina exigiendo pues hablar directamente con el congresista, algo que no ocurrió. El abogado de la mujer que acusa al nominado de Trump aseguró que la mujer estaría pues dispuesta a hablar ante el comité jurídico de la Cámara Alta siempre y cuando las condiciones sean justas y se garantice además su seguridad. Yo le creo a ella porque está diciendo la verdad. Ella está pidiendo al FBI que investigue sus declaraciones. Ella está solicitando este tipo de revisión de trabajo investigativo, esa rendición de cuentas porque dice la verdad. Alguien que miente no pide al FBI que investigue sus declaraciones. ¿Quién no lo está pidiendo? La Casa Blanca. El juez Kavanaugh no le ha pedido al FBI que revise sus declaraciones. ¿Esa es la reacción de un hombre inocente? No lo es. Vamos ahora a México. En video quedaron registradas las dos fuertes explosiones con las que se manifestó el volcán Popocatépetl. Los eventos se presentaron a las 6:37 de la tarde del miércoles 19 de septiembre y a las 9:21 de la noche también de ese mismo día. En las imágenes se ve la montaña expulsando una cantidad importante de cenizas, humo y material incandescente, el cual, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, alcanzó una altura de 300 metros. Acalorada discusión en el Senado de México. La oposición abandonó el salón de plenos argumentando que la mayoría del partido Morena, al que pertenece el presidente electo, está coartando la libertad de expresión. El PAN y el PRI alertaron que esta actuación marca el inicio de un régimen autoritario en el país. Lo que debería ser un día normal de actividades legislativas se salió de control en el Senado. La oposición abandonó sus escaños en protesta a lo que acusan un autoritarismo por parte del hoy partido mayoritario, Morena. Esta es una alerta democrática, no es una alerta temprana, callando, oprimiendo, reprimiendo la libertad de expresión. Eso es lo que están haciendo hoy. Es un autoritarismo que si lo dejamos crecer, nos vamos a arrepentir todos los mexicanos, incluso aquellos que votaron en un principio de buena fe para un cambio en este país. Todo inició en el marco de la acalorada discusión sobre el análisis del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto. La oposición acusó que de último momento se presentaron acuerdos sobre el formato de participación de cada senador en tribuna. El planteamiento aprobado fue acortar el tiempo de cada participación, hecho que fue descalificado por la oposición. Y solo en los sistemas autoritarios, antidemocráticos, que no respetan la voluntad ciudadana ni las libertades, una vez atacada la libertad de expresión, viene el resto de las libertades. El mayoritario partido Morena en el Senado negó haber actuado bajo imposición. Por el contrario, dijo, fue un acuerdo alcanzado entre representantes de todas las fuerzas parlamentarias. Es falso lo que se dice de que haya sido una imposición, no se impuso a nadie, todos formaron parte de esta discusión. Con todo respeto, senador, no se recibió ninguna propuesta en esta mesa directiva. Claro que sí, señor presidente. Estaba pidiendo la palabra, con todo respeto. Sí puse atención y antes de que se sometiera a votación pedí la palabra y lo hice de manera respetuosa y lo sigo haciendo de manera respetuosa, pero muy puntual. Senador, el punto se ha votado ya. El otrora mayoritario PRI también se sumó a las descalificaciones y de igual manera abandonó la sesión. Rápidamente echaron para atrás todos sus discursos de apertura, de consensos, ¿no? Luego sacaron el cobre. Para la oposición, esta práctica podría representar el inicio de un régimen autoritario, como sucedió en otros países. Es grave, es delicado. Y es delicado porque puede empezar un gobierno autoritario que sí me da miedo por México.
Por espacio de unos minutos, el presidente del Senado mostró disposición para la discusión. Sin embargo, terminó por imponerse con la mayoría que tiene su partido. Le respondería: bienvenidos a la oposición. Este episodio se dio solo con un tema tan simple como fue un acuerdo para organizar los debates en el Senado. Sin embargo, acusan que esto es el reflejo de la forma en que serán los trabajos legislativos para los próximos 6 años. Desde México, para NTN 24, Julio César Sánchez. Uno de los 3 abogados de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, estará limitado para apoyar la defensa del acusado por narcotráfico. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York argumenta la decisión por un conflicto de intereses. Durante una nueva audiencia se acordó que el juicio contra el hombre de 61 años empezará el próximo 5 de noviembre. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York advirtió la existencia de un grave problema dentro del equipo de defensa de El Chapo. Bueno, el conflicto de interés era con el abogado Lichtman, quien entró al caso hace un mes. Él representó a 3 personas que posiblemente pueden ser testigos contra Joaquín. Como lo ordena la justicia de los Estados Unidos, Guzmán Loera tuvo que renunciar a la existencia del conflicto para poder conservar a Jeffrey Lichtman como abogado. Puedo interrogar a unos cuantos testigos, creo que son 3. Y hay muchos testigos en el caso y eso está bien. Posiblemente los habría interrogado de todas formas. Hay muchos testigos para manejar y tendremos que manejar esto. A la luz de su reciente llegada al equipo defensor, Lichtman abogó para dilatar el inicio del juicio previsto para el 5 de noviembre, pero la Corte negó su petición. No es su culpa que yo haya llegado tarde, tampoco es culpa del gobierno, pero sigue siendo una gigantesca cantidad de materiales que tratar de digerir y ni hablar de tratar de analizar de manera correcta. Me siento decepcionado de no obtener más tiempo, pero como dijo el juez, nunca vas a estar realmente listo para un juicio de esta magnitud. La última presentación en corte de El Chapo también estuvo marcada por su esposa Emma Coronel, quien horas antes de la sesión publicó en su cuenta de Instagram un video sobre la ostentosa fiesta preparada para el 7º cumpleaños de las gemelas que coincidió con el acusado por narcotráfico. Coronel declinó hacer comentarios al respecto a NTN 24. ¿Qué significó para la familia que Joaquín no pudiera estar en el cumpleaños de las niñas, Emma? Un cumpleaños que fue muy importante para todos. ¿Qué significó eso para la familia? Después de este encuentro en la Corte Federal con sede en Brooklyn, el juez a cargo de la causa considera como necesaria la celebración de otras 2 audiencias preparatorias más al inicio del juicio. De acuerdo con lo previsto por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la próxima presentación en corte del acusado por narcotráfico será el próximo 10 de octubre. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. En Colombia, en medio de la implementación de los acuerdos de paz con la FARC, aparecen nuevas denuncias de víctimas de abuso sexual de líderes de esta guerrilla, hoy convertida en partido político. Las víctimas relataron las vejaciones a las que se vieron sometidas por parte de los terroristas y las secuelas psicológicas que en algunos casos persisten luego de 22 años. Asimismo, aseguran que el acuerdo de paz no existe, pues el daño que hicieron los alzados en armas en su momento es irreparable. Ellos me propusieron a mí que si yo me dejaba hacer lo que ellos quisieran delante de mi esposo, yo me lo podía llevar. Tuve que soportar que 4 hombres me violaran delante de él. A él le taparon la boca. Había arrodillado. Él tuvo que mirar lo que esos desgraciados me estaban haciendo. El acuerdo de paz no existe. Porque el daño que nos hicieron a todos nosotras, nadie lo va a reparar. También en Colombia crece la polémica por un nuevo homenaje al cabecilla de la FARC, alias Mono Jojoy, abatido el 22 de septiembre de 2010. La convocatoria fue hecha a través de Twitter por Timochenko, el hoy jefe del partido FARC y quien fuera el máximo comandante de la desmovilizada guerrilla. En el programa La Noche de NTN 24, víctimas de Mono Jojoy rechazaron el polémico homenaje que tendrá lugar el próximo domingo en la capital colombiana, en Bogotá. Bueno, pero creo que para mí y para muchos colombianos víctimas de ese grupo terrorista, lo vemos como una apología al delito. Las FARC deben ser conscientes que si ya entraron en la legalidad y están dentro de la institucionalidad del país, deben comportarse como tal. No pueden seguir haciendo apología al delito. Yo creo que este homenaje debe ser condenado por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo,
Yo creo que la población colombiana está esperando la manifestación de los partidos frente a esta situación y un rechazo total frente a este acto que se pretende dar el domingo. Seguimos en Colombia. Fueron asesinados 3 jóvenes geólogos en un campamento de la minera Continental Gold en zona rural de Antioquia. Al menos 6 hombres en una motocicleta o en motocicleta pertenecientes a disidencias de las FARC llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra la cabaña en la que dormían los profesionales. Otras 4 personas resultaron heridas. El múltiple crimen ocurrió en Ochalí, un apartado corregimiento de Yarumal en el norte de Antioquia. Los empleados de la empresa minera Continental Gold descansaban en la vivienda ubicada en las afueras del caserío. Un grupo armado entre 10 y 15 personas, fuerte armados con fusiles. En el ataque criminal murieron los geólogos Laura Flores, Camilo Tirado y Henry Martínez. Otros 4 empleados de la multinacional minera resultaron heridos. Uno de ellos fue atendido en el hospital de Yarumal, pero por la gravedad de sus heridas fue remitido a Medellín, a donde también fueron trasladados en helicóptero los otros 3 lesionados. El paciente llega en muy malas condiciones generales, con un traumatismo cráneoencefálico severo, aproximadamente 100 impactos por proyectil. Las autoridades señalan del atroz crimen a disidencias del Frente 36 de las FARC. En el sitio ya está las fuerzas militares, está la Policía Nacional. La empresa que explota minas de oro lamentó lo ocurrido y suspendió la fase exploratoria en Yarumal, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia. 2 sujetos fueron capturados por la policía brasileña cuando negociaban la venta de un poderoso fusil de calibre .50. Según las autoridades, el arma, capaz de perforar vehículos blindados o incluso derribar aviones, provenía de un grupo criminal de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro. Esta es la primera vez que un arma de guerra de este tipo es incautada a grupos criminales por parte de las autoridades brasileñas. El éxodo masivo de venezolanos no solo ha puesto a prueba a los países vecinos que reciben a diario a miles de ciudadanos que huyen de la crisis política, social y económica en este país. También deja en evidencia el aumento de viviendas abandonadas en territorio venezolano. Muchos de los que salen del territorio han dejado sus casas solas y sus propiedades a merced de invasores, pues temen alquilarlas por temor a perderlas. La devaluación del bolívar también les impide venderlas, pues hoy su valor ha disminuido. Crónica NTN 24. El éxodo venezolano. Escapar de la crisis económica y humanitaria. Buscar un mejor futuro en otra tierra. En ocasiones sacrificando comodidad y abandonando lo que consiguieron en su país con esfuerzo. Según cifras de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior. Algunos de ellos dejaron sus pertenencias para emprender el viaje. No solo dejaron en sus ciudades de origen sus recuerdos, sino sus viviendas abandonadas. Así lucen hoy cientos de apartamentos y casas en el país. Luces que no se prenden, ventanas que no se abren, neveras sin alimentos. Un fenómeno que aumenta con el paso de los días. Vivo en una urbanización cerrada, que tiene 2 controles de vigilancia, etcétera, etcétera, donde te puedo asegurar que el 40% seguro de todas las propiedades que están ahí arriba están vacías. Hay diversos edificios donde los condominios están sufriendo porque muchos de sus propietarios o inquilinos se están yendo y están dejando los apartamentos solos. Y bueno, en muchos casos las cuotas del condominio no las cubren porque se fueron los propietarios, así de simple. Pues, y eso está pasando no solo en Caracas, sino en el interior del país también. Edificios vacíos y expuestos a ser invadidos, el riesgo que corren quienes dejan sus casas abandonadas. Alquilarlas no es una opción. Alquilarlo es muy complicado porque finalmente no sabes si el inquilino te puede terminar dañando el apartamento o puedes terminar un juicio que pase años y no lo sacas nunca. Entonces es preferible dejarlo solo con llave y si acaso en algún familiar o amigo te lo ve algunas veces al mes y listo. Y así se quedan la mayoría. Pero venderlas tampoco. Con la devaluación del bolívar y la situación económica del país, las viviendas en Venezuela cuestan entre 70 y 80% menos que hace 5 años, según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Tuve una oferta y llamé a la propietaria, pero me ofrecieron 50 y me dijo la propietaria, prefiero dejarlo cerrado. O sea, si ella lo vendiese en $50.000, lo está vendiendo en menos de lo que ya le costó hace 20 años.
Para los venezolanos, migrar no solo significa planificar una nueva vida en otro país. Quienes logran establecerse en otro territorio deben enviar dinero para sostener lo que alguna vez fue su hogar. Tragedia en Tanzania. El naufragio de un ferry en el lago Victoria, noroccidente del país, sigue cobrando víctimas. Ya se elevó a 47 el número de muertos confirmados y hay decenas de desaparecidos. De hecho, el gobierno indicó que es posible que el total de víctimas supere los 200. Unas 40 personas han podido ser rescatadas con vidas. Se trata de una embarcación con una capacidad de unas 120 personas, sin embargo se cree que transportaba a más del doble de pasajeros. El turístico lago, rodeado por Uganda, Tanzania y Kenia, es escenario de múltiples accidentes y cada año cientos de pescadores mueren en naufragios provocados por las fuertes tormentas. Estamos aquí para rescatar, con la ayuda de Dios, a aquellos que aún están vivos y también hemos sacado a quienes han muerto. Por ahora nos estamos concentrando en la operación de rescate, como pueden ver. Los especialistas ya han llegado. Emergencia a bordo de un avión en India. Al menos 30 pasajeros de los 166 que viajaban en una aeronave de Jet Airways empezaron a sangrar por la nariz y las orejas en pleno vuelo. Una hora después de haber despegado de Bombay, la tripulación se percató de que no había presurizado la cabina. El avión, que tenía como destino Jaipur, tuvo que regresar a Bombay para que los afectados recibieran atención médica. En un comunicado, la aerolínea informó que la tripulación del vuelo fue retirada de funciones y que ya se inició una investigación por lo ocurrido. ¿Compartiría usted su hogar con al menos 400 reptiles? Para la mayoría, estar en la misma habitación con un caimán de 2 metros de largo es el sinónimo de una pesadilla. Allí lo ven. Pero no para Philippe Gillet, quien no tiene uno, sino 2 de estos ejemplares. Durante más de 2 décadas, este francés se ha dedicado a coleccionar las especies más aterradoras de reptiles, entre ellos tarántulas, serpientes de cascabel, cobras, entre otros. Gillet, que vive en una tranquila casa cerca de las orillas del río Loreux, asegura que muchos de los animales ahí presentes se fueron donados, abandonados o rescatados de fábricas que querían sus cueros. El hombre reptil, como se le conoce, asegura que estos animales, muchas veces vistos como terroríficos, son malentendidos. Con la ayuda de 20 voluntarios recorre Francia con ellos y llega hasta centros comerciales de diversas ciudades para crear conciencia de la necesidad de protegerlo. Así ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Quédense allí, ya llega Zoom a la noticia, pero sigan informados por Twitter. Por supuesto, nuestra cuenta que es @NTN24, y recuerde que puede consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.